Nos encontramos hoy en otro encuentro de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, en este caso en el segundo en torno al aniversario de Pablo Freire. El primero giró en torno a lecturas de Freire desde Latinoamérica y este encuentro y el que sigue girarán en torno a experiencias freirianas en movimientos sociales e iglesia en la Argentina. Hoy van a hablar referentes de experiencias educativas eclesiales en villas y barrios populares, del Bachillerato Popular del MTE, de la Universidad Popular de Barrios de Pie y de la campaña de alfabetización Nuestra América Movimiento Popular. Para poder así seguir pensando en el conocimiento que construimos de abajo hacia arriba, desde las periferias, desde los márgenes hacia adentro, intentando poner en valor el conocimiento producido por nuestro pueblo, es que hoy pensamos en clave freiriana. Primero van a hablar las compañeras Belén Oberti, alfabetizadora de la campaña educativa El futuro es nuestro para personas jóvenes y adultas, militante del Movimiento Popular Nuestra América, y Flor Álvarez, coordinadora del programa Alfabetizar en Santa Fe, militante y docente de Nuestra América Movimiento Popular. Primero agradecerles la invitación para participar de este ciclo y bueno, y ni hablar de poder celebrar este tipo de iniciativas porque la verdad que son necesarias y también celebrar, digamos, que me parece que son cada vez más y cada vez más diversas, así que bueno, muchas gracias. Nosotras particularmente lo que vamos a desarrollar son, como bien dijo la compañera, experiencias de alfabetización de nuestra organización, particularmente dos experiencias. Una es la campaña de alfabetización El futuro es nuestro y la otra es el programa Alfabetizar de la ciudad de Santa Fe. Un primer dato que nosotras queremos poner como disparador de estas experiencias es que los espacios de alfabetización para personas jóvenes y adultas surgen a raíz de la insuficiencia de políticas públicas dirigidas a garantizar el sostén en el acceso y la continuidad de las trayectorias educativas, principalmente de los sectores populares de nuestra sociedad, que es el sector con el que nosotros principalmente trabajamos. Sector que poseemos determinadas características, ¿no es cierto? Por lo menos a lo que nosotras conocemos, abundan las biografías de comienzos precoces en el mundo del trabajo asalariado y en cuidados no remunerados. Nos obstaculiza la falta de materialidad que acompañe a las trayectorias educativas que queremos emprender o en las cuales estamos insertos, sobre todo cuando esa materialidad implica no solamente no disponer de útiles escolares ni que nos alcance la SUBE para llegar al lugar de estudio, sino también la falta de un ambiente alfabetizador que a través de las distintas etapas de socialización nos acerque a las herramientas de la lectoescritura y a la comprensión del mundo a través del lenguaje escrito. Particularmente nuestras estrategias de alfabetización tienen ya una historia de 10 años, sobre todo la campaña de alfabetización de Cava, y surgen ante una demanda específica de compañeras y compañeros de la organización, sobre todo de compañeras, que participan en el movimiento. Hoy, bueno, vamos a contar algunas de las reflexiones que fueron surgiendo del desarrollo de esas experiencias. Cuando nosotros hablamos de educación para adultos, los problemas estructurales que atraviesan a esta población se imbrican mucho más en la trayectoria educativa que en nuestras instancias de la vida, como a diferencia, digamos, de cuando trabajamos alfabetización con niñeces. Sobre todo en cuanto a la dimensión del trabajo y al sostén del entramado familiar. Generalmente, la falta de acceso a la lectoescritura viene acompañada de todo un conjunto de acceso a derechos vedados. Ejemplo de eso pueden ser la falta de DNIs, del acceso a beneficios sociales, que no solamente para la persona en cuestión, sino también en el caso de personas que tienen a hijes o madres, padres a cargo, ¿no? También esos derechos quedan vedados para esas personas. La falta de apertura al mundo de las palabras incide también en la falta de autonomía para la elección y la construcción del propio proyecto de vida. Refuerza muchas veces la dependencia de vínculos que pueden ser inclusive abusivos, y así podemos seguir nombrando una serie de situaciones opresivas. Así es que para nosotros por lo menos el desafío se nos redobla, porque no se trata solamente de acompañar en efectivizar esos derechos y en superar esas dificultades, sino también en poder lograr en el proceso de aprendizaje del educande para poder gestionar esos conflictos, ¿no? Para poder gestionar ese acceso a los derechos. El trabajo hacia el interior de un movimiento popular a nosotros nos permite contar con herramientas concretas y propias de la estructura para poder efectivizar esos derechos, atendiendo a los emergentes que surgen en la trayectoria educativa, pero también materializando las ideas que se debaten en el acto educativo. Si llega al espacio un pibe que se encuentra en situación de calle, podemos articular con el área de la organización que trabaja sobre ese tema. O, por ejemplo, si alguna compañera está enferma, podemos recurrir a las promotoras de salud.
Hay muchas compañeras que no ven bien, por ejemplo, entonces nos organizamos entre todas para poder autogestionar los lentes. Nosotras particularmente como educadoras populares, nuestro compromiso se encuentra en todo eso, además de generar el acto educativo. Lo que amplía la intervención sin acotarla a ir 1 o 2 veces por semana durante 2 horas a alfabetizar, sino que implica estar atentos a todos estos demás elementos que necesariamente sostienen para nosotras el proceso de aprendizaje. Así es como ese acompañamiento termina implicando desde una denuncia por un caso de violencia hasta la gestión de un turno médico. Eso es lo que para nosotros constituye esencialmente la línea. En todo esto que venía trayendo Flor recién, me acordaba de una frase de Freire, aprovechando los 100 años de Paulo Freire, de Pedagogía de la Esperanza, que no es una frase que escribe él, sino es la frase de un campesino que Freire la plasma en el libro y que es algo que me parece importante traer. Dice: necesitamos decirte, compañero, una cosa importante. Si viniste aquí pensando en enseñarnos que somos explotados, no hace falta, porque nosotros lo sabemos muy bien. Ahora, lo que nosotros queremos saber de ti es si tú vas a estar con nosotros a la hora que caigan los palos. Increíble. A mí particularmente es una frase que cuando la leí por primera vez, yo recién entrando a la campaña de alfabetización, me movilizó bastante. Y es que la educación popular es eso, es un compromiso político y recíproco de les educadores hacia les educandes y de les educandes hacia les educadores, me parece. Esto de el construir colectivamente el espacio de alfabetización y el hecho de que las mismas compañeras que somos alfabetizadoras también militamos en el movimiento y trabajamos codo a codo con ellas en su territorio, en las asambleas, en las cooperativas también. No solo profundiza como los vínculos entre educadora y educandas, sino también que acompaña los procesos políticos de los compañeros. Voy a hacer un paréntesis de que probablemente me escuchen hablar mucho de compañeras, porque la mayoría de las personas que asisten son mujeres, o al menos de mi propia experiencia me tocó trabajar con muchas mujeres, entonces por eso capaz a veces hablo de ellas. Sabemos, ahí como decía la Flor recién, que los procesos de alfabetización de las personas adultas son muy distintos al de las niñeces. Y esto tiene que ver con años y años y años de huellas y exclusiones vividas que son atravesadas por estas personas que no dominan el sistema de lectura y escritura tradicional, sino que nosotros sabemos que la lectura, que sea la palabra, y que tienen un montón de saberes igual de valiosos, pero de todo eso lo sabemos nosotros, que leímos a Freire y que valoramos los conocimientos de los otros, pero para ellos el sistema de lectura y escritura en un mundo como lo conocemos, que está pensado para gente alfabetizada, donde hoy en día para comunicarte, para poder llenar un papel, tenés necesariamente que saber leer y escribir, y también si nos vamos un poco más allá, si hablamos de lo que tiene que ver con la alfabetización digital hoy en día, que es una rama que también venimos laburando, hay un montón de derechos que quedan excluidos. Son herramientas que sí o sí tenemos que dar lugar, y por eso como organización buscamos la manera de que se creen estos espacios. Lo hacemos, obvio, desde la educación popular, de manera crítica, de manera reflexiva, que puedan apropiarse de eso, pero no tenemos que olvidar que nuestro eje principal es la lectura y la escritura, porque hoy en día nos ayuda un montón para que consigan trabajo, para que puedan, incluso en la propia organización, discutir un texto en la asamblea. Es re interesante las estrategias que tienen algunas compañeras y compañeros para desarrollarse en este mundo pensado para personas alfabetizadas, desde el que le digan de qué color es el paquete de galletas que quieren sus hijos, hasta, por ejemplo, el que tenga que ir a una dirección y le escriban en un papelito la dirección de la calle y compare como los grafismos, los dibujitos, a ver si coinciden con el papel, el que está en el cartel, para poder ubicarse. Pero bueno, ante todo eso tenemos que dar como una respuesta como organización social y sobre todo ante un hecho que el Estado no está cubriendo, ¿no?
todas estas situaciones que sí, existen herramientas, existen estrategias para poder como vivir en este mundo letrado, terminan de todas formas generando marcas negativas en los compañeros y las compañeras. Es sobre todo gracias a este discurso meritocrático que habita en nuestra sociedad y que sabemos que nada tiene social, de que los fracasos educativos son fracasos individuales y no, en realidad son expulsiones educativas. Es muy común en nuestros espacios escuchar a compañeras y compañeros decir: soy una burra, no me da la cabeza, no entiendo, no nací para esto, no sé nada. Y esto también incluso va acompañado con una timidez, como en parte también de la personalidad de las compañeras que van desarrollando, de ser muy tímidas, de el no animarse a hablar, de incluso cosas que capaz que para nosotras son más básicas, como el mirarnos a los ojos, el tutearnos. Ahí, como en un primer momento, siempre se encuentra como esta situación de silencio, incomodidad, del poder como ir trabajando la vinculación. Y también cuando vas trabajando un poco la experiencia, empezás a comprender el por qué esta situación o por qué quienes cumplen el rol de educadoras capaz que al principio nos tienen un poquito más de vergüenza al hablar con nosotras y demás, y cuando escuchás las experiencias, tiene que ver con que capaz que la profesora les golpeó con la regla en el colegio, o incluso cosas que para nosotras capaz que no las asimilamos con la educación actual porque somos más jóvenes, desde él me puso un cono de burro, o incluso hemos escuchado casos de me hicieron arrodillar en maíz por no saber que la letra A era la A. O sea, todas estas situaciones, a lo que voy es, van dejando estas marcas y es importante tenerlas en cuenta como educadoras y educadores a la hora de trabajar con las compañeras. Porque si sabemos eso, podemos también hacer intervenciones en base a eso, en base a que los primeros encuentros no corrijamos como estrictamente, sino que permitamos la libertad de la escritura y el amor y posicionarnos desde ahí. Y que con el tiempo este vínculo y estas situaciones va transformándose, van las compañías reapropiándose, comienza a desarrollarse, como el militar en la misma organización también hace que nos encontremos en otros espacios, y que de repente, cuando vas acompañando todo eso, ya los discursos van cambiando y es como, no es que soy una burra, sino que, tuve que salir a laburar a los 7 años, o en mi casa no había para comer y mi mamá tenía que salir a laburar y yo, por ser la mujer más grande de la familia, tenía que quedarme a cuidar a mis hermanos pese a que tenía 9 años. Entonces ahí ya hay como todo un trabajo de reflexión y de reapropiación de las identidades también. Incluso esto también se comienza a ver dentro de la organización y eso me parece que es lo más lindo. Estas personas o estas compañeras y compañeros que en un principio eran más tímidas y que también no se animaban a participar en las asambleas o a intervenir y dar sus opiniones, empiezan a participar y a animarse, como que es un proceso que va de la mano, como empiezan a intervenir, empiezan a decir, che, esto no me parece, o che, estamos yendo a tal lugar por esto, que incluso se traslada también a la reapropiación de las identidades, el yo mujer campesina o el yo mujer hablante de otra lengua, entonces como sé hablar 2 idiomas es un montón. Todas estas cosas se van reapropiando que incluso pueden llegar hasta sus ámbitos personales. Hemos tenido casos de compañías que se han separado o le han puesto los puntos a los maridos después de todo un proceso que era al principio de un proceso de lectura y escritura y que termina en la reapropiación de un montón de espacios. Por eso estos procesos, vuelvo a repetirlo porque me parece súper importante, no están nada separados de lo político y forman parte fundamental de lo que implica la educación popular. Nuestra tarea de acompañar y fortalecer la alfabetización del pueblo, de estas compañeras y compañeros, de estos vecinos y vecinas, es acompañar y fortalecer también, ahí como siguiendo los ideales de Freire, su desarrollo y desempeño en una ciudadanía más plena. Es decir, que se ejerza la construcción y el diseño de políticas
con las que se habita, con el entorno con otros, que elijan y gobiernen como las situaciones de los barrios y de la propia organización y de sus lugares de participación política, que puedan proponer como intervenciones. Por ejemplo, algo que es muy normal y que incluso como en una actividad concreta, hace unos años en el espacio de alfabetización le enviamos una carta al intendente para que refaccione el barrio porque era Zabaleta. Ahí las estructuras de luz son nefastas. Una compañía, de hecho, murió por culpa de la estructura de luz. Y decidimos como mandar una carta a la comuna, al gobierno de la ciudad, para que refaccione el barrio. Eso también nos permitió trabajar la lectura y escritura. O sea, trabajamos cómo se hace una carta, dónde la podemos enviar. Es algo que va de la mano. Nuestras actividades están entrelazadas porque la actividad pedagógica es una actividad política también. Así como el día de mañana capaz que suspendemos un encuentro por tener que ir a una movilización, pero en esa movilización hacemos actividades propias de nuestro espacio. Estos cambios que yo les contaba recién, de estos cambios actitudinales frente a lo público por parte de nuestras compañeras, también lo vinculamos directamente con la metodología con la que implementamos y trabajamos. El trabajar con palabras generadoras, que implica a partir del universo vocabular, de que cada educande pueda apropiarse del espacio, de incorporar palabras de uso colectivo, de nombrar las luchas, porque las luchas que se nombran son las luchas que existen y están, y los aspectos de la organización. Potencian también la mirada crítica respecto a todo esto, desde el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, todas las opresiones que sufrimos tienen que estar en debate en los espacios de alfabetización. Es algo que siempre debemos tener en cuenta porque también el tener en cuenta eso nos permite también saber que si la compañera forma parte de una comunidad aymara, por ejemplo, y escribe la palabra elefante, las intervenciones que se hacen cuando trata de escribir la palabra elefante y la escribe, por ejemplo, ilifante, ahí las intervenciones que se hace es desde su propio universo vocabular, del saber que hay 3 vocales, que en realidad no es que no sabe que la E suena como E, sino que le es indistinto, o sea, no le importa porque para ella es arbitrario el hecho de le da lo mismo, como si había una I, porque para ella va a sonar elefante. Entonces las intervenciones tienen que ver con otras cosas y para eso es importante conocer con quienes trabajamos, cuáles son sus saberes, de dónde vienen, desde qué manera lo están pensando. Eso siempre también es importante, el poder decir, che, ¿qué quisiste escribir? Y ponerse en la concepción de, bueno, esta persona está queriendo escribir esto porque está pensándolo y reformulando ahí. Eso como ya un poco más los aportes de Emilia Ferreiro que traemos. Y, por ejemplo, también es importante porque una vez nos pasó de que en una actividad trabajando con la CH agarramos y se nos acababan las palabras con CH porque en castellano no hay muchas palabras con CH. Dijimos, bueno, vayamos inventando palabras. Cuando fuimos a ver cómo las compañías habían escrito las palabras, nuestra primera intervención o nuestro primer análisis fue que eran palabras muertas, es decir, que no tenían significado y que solo nos iban a servir para trabajar lo sonoro. Pero a la hora de charlar un poco más con la compañera, con esto de posicionarnos de lo que saben, nos dimos cuenta que eran palabras que estaban en quechua y que tenían un montón de significado para ellas. Entonces, eso nos permitió también trabajar desde las distintas lenguas, de las distintas percepciones que hay, llevando poemas, llevando cuentos, trabajando con la lengua quechua, mocoy, con aymara, guaraní, y en base a eso reapropiarnos de ciertos saberes que había. Desde las compañeras como trabajando desde sus saberes y enseñándonos sus lenguas, hasta nosotras transfiriendo esas lenguas en un sistema de escritura y lectura. Yo lo único que quería era cerrar con unos interrogantes, porque ahí Belu, como puso varios ejemplos, digamos, de algunos aspectos más metodológicos que nos fueron también como entre
sorprendiendo y rescatando, digamos, como del universo al cual nos enfrentábamos, pero que tiene que ver más como con el vínculo con el Estado. Nosotros particularmente, una de las primeras situaciones con las que, o por lo menos una de las primeras demandas con las cuales llegan esos compañeros y compañeras a los espacios tiene que ver con poder certificar sus estudios, y muchas veces más allá de que se termina, digamos, como asimilando el hecho de decir, bueno, sí, es importante la certificación de estudios, pero también es mi derecho a leer y escribir, empieza a aparecer como como este interrogante de parte nuestra con respecto a la construcción de las campañas de alfabetización, que tiene que ver precisamente con el rol de las escuelas primarias y de los centros de alfabetización estatales. Espacios con los cuales un poco antes, y quizás por ahí por más jóvenes e inexpertos, nos posicionábamos en un lugar un poco más antagónico, ¿no? Como un poco más de, no sé, como algún tipo de negación de parte nuestra de esas dinámicas, o mejor dicho, de los espacios formales de educación de jóvenes y adultos, y después fuimos también entendiendo que en realidad lo importante es poder articular con esos espacios y poder complementar esas dinámicas con las cuales los compañeros y compañeras van viendo, ¿no? Porque nos pasa un poco lo mismo que con los pibines, digamos, ¿no? Como uno llega a un espacio de apoyo escolar y después se da cuenta que en realidad el dispositivo escuela también está supliendo un montón de otras necesidades. Entonces, en esa clave a nosotros nos parece como importante empezar a reconocer esto y que también el Estado empiece a poner en valor, digamos, estos espacios de educación no formal y comunitaria, donde se alfabetiza, porque es efectivamente donde se garantiza el derecho y porque entendemos que se puede construir un trabajo complementario y superador, digamos, al actual desarrollo de las políticas públicas educativas. Hermosa experiencia que compartieron en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura con personas adultas con personas adultas, y esto como una actividad política, identitaria, amorosa, y que nos lleva a pensar la relación con esto de la certificación, la relación con el Estado, la relación con las demás organizaciones. La verdad que muy lindo, hermosa experiencia. Gracias, chicas. Y ahora pasamos a los compañeros y compañeras de las escuelas, de las experiencias educativas eclesiales de villas y barrios populares. Catherine Criquingo, directora del proyecto educativo San José de la Matanza. Mariano Delio, director del nivel primario del Instituto Parroquial Santa María Madre del Pueblo del Padre Ricciardelli. Como dijeron recién las compañeras, muchas gracias por la invitación, digamos. Nuestra intención hoy es, desde nuestros lugares, desde nuestros laburos, poder compartir algo de lo que venimos trabajando y también de lo que venimos construyendo. Si bien acá estamos Katy y yo, hemos construido esto que hoy les vamos a compartir junto con Julia, con Victoria, Vitti, y con Yeye. Los 5 somos educadores con distintos roles en barrios o villas de la ciudad. Está el Bajo Flores, está La Matanza y está Barracas, está Cacupé. La realidad es que ya de movida el objetivo de pensar qué decir fue muy interesante, porque bueno, habíamos pensado, como las compañeras de antes, poder rescatar alguna experiencia y bueno, compartirla. Pero después también lo que fuimos pensando entre todos y todas es que hay cuestiones en común entre nuestros espacios, entre las experiencias educativas eclesiales. Hay un formato parroquial, un formato de iglesia que se fue replicando en las villas y en los barrios de alguna manera, y nos implicó a nosotros hacer ese trabajo de síntesis, de compartirnos y de ir buscando qué es aquello que podemos compartir como lo que nos identifica, como aquello que elegimos por opción y que decidimos llevar adelante en las distintas propuestas. Así que bueno, escuchando recién, agrego, nosotros todos trabajamos en secundarias, primarias y nivel inicial. Aunque nuestro título es más amplio porque también conocemos otras experiencias educativas, pero hablando de lo formal y de lo no formal, estamos en la parte formal de la educación, ¿no? Entonces, también pensábamos que
qué responsabilidad para que los niños y los adolescentes de hoy que están transitando en nuestros espacios no tengan estas marcas en sus recorridos educativos, de modo que después terminen teniendo que compensar aquello que no han podido en un nuevo espacio. Cuando están estos espacios, ¿por qué no aprovecharlos al máximo para que allí suceda lo que queremos que suceda? Que si bien hoy quizá no encontremos acá el castigo de arrodillarse en maíz, pero sí hay un montón de otras situaciones o experiencias que pueden tranquilamente, por lo menos en lo que respecta a las escuelas, hacer que los chicos estén afuera de la escuela y no estén adentro, que es donde tienen que estar, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, en principio queríamos compartir por qué elegimos este título de Experiencias Eclesiales y Educativas. En relación a lo que se refiere a las experiencias, hablamos de experiencias de acción en territorio, de realidades que se respiran todos los días, de proyectos y de soluciones que ponemos en marcha. Nosotros, de las experiencias que fuimos teniendo en el territorio, vamos construyendo un saber en el barrio, construido en el barrio y construido para el barrio. Y entendemos que no puede ser de otra manera. Entendemos que la experiencia tiene un valor fundamental y obviamente retroalimentado con la reflexión, ¿no? Buscamos aportar desde nuestros recorridos, de nuestras vivencias. Entendemos que los espacios educativos que habitamos son mucho más que las estructuras, que los edificios. Son construcciones, pero que tienen vida, que están en movimiento, que son flexibles, que se transforman y que están permeables a que la vida entre y transforme. Porque lo que nos fue pasando a todos aquellos y a todas aquellas que de otros barrios empezamos a trabajar en los barrios populares y las villas es que la realidad desborda absolutamente todo lo que uno planifica. Entonces ahí no queda otra que entrar en diálogo con eso que desbordó y ver cuál es la mejor forma de seguir llevando adelante la tarea, pero sin desconocer la realidad, sin desconocer el contexto, y buscando también que eso que a veces separa a la escuela del contexto, la escuela de la comunidad, la institución del barrio, que esas diferencias se empiecen a borrar, se empiecen a acercar. Algo que nos pasó en la pandemia el año pasado fue que las instituciones tuvimos que salir hacia el encuentro del barrio y hacia el encuentro de los pibes y las pibas, porque si no, los perdíamos. No fue quedarnos en nuestras escuelas y que los chicos lleguen a la escuela. Fue un movimiento absolutamente al revés, y también nos puso en movimiento. Nuestras experiencias no se constituyeron tampoco ni desde lo institucional o gubernamental, porque si bien son experiencias formales, surgen de la necesidad y de la demanda explícita de la comunidad, que vehiculizada por la Iglesia logra después una aprobación del Estado, pero como para entender, surgen desde el barrio, surgen de la comunidad, surgen de todas esas necesidades que se evalúan y que vemos que no hay respuesta del Estado muchas veces. Después el Estado apoya, pero la iniciativa la ha tomado la comunidad, la ha tomado las distintas parroquias y bueno, también los curas, obviamente. También entendemos que es una perspectiva de laburo de abajo hacia arriba, de la periferia hacia adentro y no al revés, en donde aquellos que estamos trabajando en las villas y los barrios tenemos que entender que vamos a aprender con el otro y hay mucho del barrio y de la comunidad que tienen para enseñarnos. El Papa Francisco en una encíclica decía la realidad prevalece sobre la idea, y nosotros también le agregamos que si las ideas no se construyen en sintonía con la realidad, son obsoletas. Y entrando un poquito más en el tema, sí, nosotros definíamos por qué nuestros proyectos educativos, por qué nuestras escuelas son especiales, ¿no es cierto?, por qué formamos parte y lo hacemos junto a las parroquias, que no es solamente por nuestra cuestión de fe personal que podemos tener nosotros como individuos, sino porque es asombroso ver
la fe que hay en nuestros barrios, la fe popular que ya cada vecino, cada vecina trae consigo y cómo organizan sus comunidades en base a esa fe. Entonces, hacer escuelas bajo la parroquia, formar comunidades educativas bajo los mantos de las parroquias, hacen que se pueda trabajar en comunidad de una manera más amplia. Nosotros siempre decimos, nuestras comunidades no son comunidades educativas aisladas, son parte de las parroquias. Las parroquias por lo general tienen pilares muy fuertes, que son los clubes de barrios, que son las capillas, que son los hogares de Cristo. En muchas parroquias se trabajan con los hogares de Cristo, que son aquellas casas que acompañan a los chicos que se encuentran atravesados por el flagelo de la droga, chicos o chicas. Entonces digo, la escuela, los jardines, las partes incluso educativas no formales, como son los apoyos escolares, forman parte de nuestras parroquias y están basadas en esa fe que las personas ya traen. A mí me asombró muchísimo cuando creo que nos atravesó a todos el momento de la pandemia más fuerte, cuando nos dijeron hay que cerrar las escuelas, y como dijo Mariano, bueno, en el caso de nuestros proyectos no cerramos las escuelas, sino que las transformamos, porque nuestras escuelas se transformaron en hospitales de campaña, y donde había bancos para estudiantes empezaron a haber camas para contener a las personas que estaban, que se infectaban o que tenían que ser aisladas, y nosotros los maestros y las maestras salimos a las calles, a los pasillos, a ver cómo podíamos sostener el vínculo de nuestros niños, de nuestras niñas, porque no era posible estar acompañando a los chicos de otras maneras, que no sea cuerpo a cuerpo. Entonces digo, eso también forma parte de la fe, el poder transformarnos, el abrir. Creo que a todos los que trabajamos en instituciones educativas nos cambió la cabeza, ¿no? Esto de decir, bueno, y ahora la escuela tiene que salir, y salimos al pasillo, salimos donde estaban los chicos. Y eso nos enseñó a nosotros, sobre todo, la frase que decimos, ¿no es cierto?, siempre, nadie se salva solo. Es mi hermano, es mi hermana la que está pasando una necesidad, y en pos de eso, la escuela se basa en la fe de las personas y da respuesta. Estas comunidades, por lo general, donde nosotros habitamos, se organizan con valores que, como decíamos la otra vez con los sacerdotes que compartíamos, son puramente evangélicos. La fe se vive, y se vive todos los días, en acciones, en gestos, en signos, en querer ayudar al otro, acompañarlo. Por eso lo que compartía la compañera que habló antes, sobre Freire, que decía, bueno, a ver, ¿dónde vas a estar? Yo ya sé que soy un explotado, ya sé que soy una persona que no la estoy pasando bien, pero vos, ¿dónde vas a estar? Y bueno, ahí creo que eso es la clave, ¿no? La iglesia, la parroquia está ahí, siempre mediando muchas veces entre el Estado, entre los reclamos, entre levantando la bandera de justicia social, y siempre al lado de los excluidos, de los necesitados, de aquellas personas que más nos necesitan. Así que creo que nuestras propuestas educativas tienen mucho de la fe, porque nuestras comunidades ya traen fe consigo, ¿no? Ya vienen ellos con esa fe, y porque la fe se contagia, se transmite. Y si vamos a los textos del Fratelli Tutti que nos deja el Papa Francisco, ahí tenemos un ejemplo muy claro cuando se habla del buen samaritano, ¿no? De aquella persona que se encontraba excluida, tirada al costado del camino, lastimado, y pasaron por al lado de él un montón de personas aún de la ley, con mucho conocimiento, pero nadie se hizo cargo de la persona herida, todos siguieron de largo, hasta que apareció ahí uno, el samaritano, que lo levantó, lo recogió, lo llevó a un lugar, le pagó la estadía, lo sanó, lo curó, y le pidió al de la posada que lo atendiera, que lo cuidara. Y creo que las parroquias en los barrios donde nosotros trabajamos hacen esa función. Y las escuelas, los proyectos educativos que acompañan a nuestros curas, a nuestras parroquias, hacen este trabajo del buen samaritano, de estar ahí, atrás de cada pibe, de cada piba, buscándolo, levantándolo y tratando de darle a aquellos que necesitan. Con todas las problemáticas que nos enfrentamos todos los días, que como decía Mariano, están, las sabemos,
todos nosotros las conocemos, pero siempre del lado de buscar a ver qué más podemos hacer, qué más se puede sumar a nuestras comunidades. Y con respecto a por qué educativas, entendemos una educación que busca todo el tiempo correr la frontera de lo que uno debería hacer, entendiendo que la realidad nos demanda otras cuestiones, no simplemente llegar a hacer mi trabajo e irme. Hay un montón de cuestiones en relación a correr la frontera, pero no solamente desde encargarnos de acompañar de manera integral al niño, a la niña, a la familia, cuestiones que obviamente los espacios también no formales, y me imagino todos los que estamos acá, estamos acostumbrados a abordar. Al llegar un niño a algún espacio, llega una familia con un montón de situaciones complejas. Pero también hablamos de correr la frontera en cuanto a nuestro pensamiento en relación a lo pedagógico, como decían las compañeras antes, en relación a los tiempos de los chicos, en relación a lo que esperamos que hagan en determinado tiempo, asumiendo que han tenido una trayectoria escolar determinada, estática, en donde se han cumplido con todos los años de escolaridad. No son esas las cosas que suceden, digamos. Nosotros tenemos que poder pensar escuelas que puedan alojar escuelas y espacios educativos que puedan alojar toda esa complejidad. Y eso implica a nosotros, los educadores y educadoras, corrernos de los lugares comunes y empezar a crear y a pensar otras cosas. Que en los espacios formales también es posible pensar desde otro lugar la educación. Ubicar a la escuela en el lugar en donde suceden esas cosas que me hacen pensar y mirar de manera más crítica el mundo en el que vivo, que me hacen mirar mi historia, que me hacen poner a la palabra en el centro, en las comunidades en las que estamos, por lo menos los que hicimos este texto, este documento, las comunidades bolivianas, paraguayas, peruanas, hay diferentes modalidades en relación al lugar que tiene la palabra. Entonces eso también es un desafío. Y en los espacios educativos, los chicos y las chicas deben poder encontrar que la palabra está habilitada, que la palabra sirve, hacer experiencia de que la palabra sirve. Tampoco sirve decir, bueno, la palabra sirve, chicos y chicas. No, hay que hacer experiencia concreta de eso. También en relación a cómo se construye el conocimiento, no lo entendemos de otra manera que no sea con otros y con otras. Dejando de lado, obviamente, las cuestiones más físicas y más estereotipadas de una escuela tradicional en donde estamos sentados mirando para adelante todos de manera individual, pero tratando de profundizar un poco más eso. Yo puedo estar trabajando en grupo, pero puedo estar simplemente físicamente al lado, sin compartir ideas, sin cuestionarnos, sin hacer preguntas. Nosotros necesitamos que los chicos se vayan de la escuela con preguntas más que con respuestas, porque también, de algún modo, eso va a permitir que ellos también se pregunten por sus vidas, por sus opciones, por su familia. Y lo que queremos y queremos lograr es que esos niños y niñas puedan hacer un proceso en el cual vayan construyendo un proyecto de vida. Que ese proyecto de vida va a ser el que aquellos o aquellas quieran. Pero los espacios educativos deben poder brindar una mirada, quizá en algunos casos distinta, a lo que suele suceder a veces en sus barrios o en sus casas. Y que después nosotros siempre pensamos, bueno, pero ¿cómo va a ser esto en el futuro, cuando termine el secundario? Bueno, por lo menos podemos llegar a afirmar que los espacios educativos en los que los chicos y las chicas transitaron hicieron experiencia de algunas temáticas, de algunos proyectos que les permiten pensar en la posibilidad de que hay otra alternativa a lo que ya conocía. Y entendemos que eso es valiosísimo y también es difícil, y más allá de que lo digamos de este modo, nos encontramos con problemas, con dificultades, con que lo planificado no siempre sucede como queremos, pero nosotros buscamos que en los espacios educativos en los que estamos sucedan estas cosas, y a lo largo de los años vamos viendo algunos frutos. Entonces, la realidad es que nos gusta pensar que
que esto va siendo un saber que vamos construyendo. No es lo mismo pensar la educación en un barrio que en otro. No porque un barrio tenga que tener menos que otro, sino porque si no acomodamos, no pensamos y no planificamos los espacios en función de la realidad del contexto en el que están, fracasan, son obsoletos. Y lo que termina pasando es que muchas veces los chicos y las chicas quedan afuera, pero no quedan afuera por sus realidades, sino porque no encontraron espacios que los contengan, y los espacios educativos no supieron contener y alojar a esos niños y esas niñas. Básicamente lo que estaba diciendo Mariano, crear espacios, ese es nuestro objetivo, que puedan contener a todos los niños y las niñas, basados en una comunidad, siempre trabajando en comunidad, teniendo en cuenta que no se puede trabajar ningún aspecto ni pedagógico ni social solos, todo pensado y en pos de la comunidad y juntos con la comunidad. Gracias por haber compartido. También pensando esto de nadie se salva solo, y nosotros habíamos dicho esto de una comunidad que contiene, abraza y acompaña. Bueno, tratando de hacer escuelas más amorosas, más abrazadoras, y ir tratando de correr cada vez más la frontera. Bueno, ahora van a hablar las compañeras Lucía Bianchi, licenciada en Ciencias de la Comunicación, investigadora, educadora, directora de la Universidad Popular Barrios de Pie, y Karina Ferraris, psicóloga, docente, extensionista e investigadora, directora de la Universidad Popular Mendoza, referente de Somos Mendoza. Muchas gracias por permitirnos compartir este momento de diálogo en un contexto muy complejo, ¿no? Y que nos necesita necesariamente que generemos espacios en los que podamos reflexionar, pensar, ¿no? Incluso reflexionar, ya que hablamos de Freire, sobre nuestras propias prácticas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestras prácticas sean mejores, más democratizadoras, más transformadoras? Quería invitarnos a pensar en 2 o 3 elementos conceptuales que recuperamos de Freire hoy, ¿no? Digamos, en algún punto, a partir de este espacio de conversación y de diálogo, la pregunta que nos queríamos hacer es, bueno, ¿cuál es el legado de Freire para nosotros, para nosotras hoy, desde la Universidad Popular, desde una universidad pensada a partir de la propia trayectoria e historia de un movimiento social como es el Movimiento Social Barrios de Pie, ¿no? En primer lugar, para nosotros, para nosotras, de la obra de Freire, de toda la construcción de Freire, hay algunos elementos centrales. El primero es que fue una construcción sólida, técnica, consistente y científica, ¿no? Que organizó una pedagogía y un método de enseñanza-aprendizaje con mucha rigurosidad y capaz de tener altos grados de efectividad. Digo esto porque muchas veces, desde lugares más academicistas y demás, se cuestionan a nuestras experiencias de educación popular, ¿no? Como que si fuesen menos efectivas, eficientes, científicas, y queremos reivindicar desde la Universidad Popular la posibilidad de pensar producción de saberes y de conocimiento con alto nivel de rigurosidad, porque la perspectiva popular y el anclaje territorial y comunitario otorga a los procesos de producción de conocimiento mayor valor. Entonces, Freire construyó en primer lugar para nosotros una sólida y consistente teoría pedagógica, pero no se quedó ahí, ¿no? Y otra clave que encontramos en Freire tiene que ver con que él lo primero que se encuentra es con la pobreza, ¿no? En definitiva, Freire se recibe de abogado, viene de un sector medio empobrecido, empieza a dar clases y se encuentra con que el problema no eran las matemáticas ni el análisis sintáctico, sino que los niños y las niñas no aprendían porque eran pobres, porque tenían hambre. Y en algún punto eso tiene que ver con nuestras propias trayectorias, con lo que nos ha pasado a muchos de nosotros y nosotras en nuestro camino militante, digamos. Nos encontramos con la realidad de la pobreza, de la desigualdad. Y esto en algún punto creo que tiene que ver con derrumbar definitivamente cualquier arista meritocrática, ¿no? Freire en eso es un pionero, en decir acá el problema es la pobreza, nadie aprende con hambre. Y el problema cuando hay hambre ya no es más el aprendizaje, es el hambre. Me parece que esto es central. Pero Freire va un poquito más allá, ¿no? Y construye una teoría de la cultura, una teoría que permite pensar en procesos contrahegemónicos, ¿no? Que permite pensar en clave antropológica
en la posibilidad de pensar de otro modo las cosas, ¿no? Pensar que el mundo puede ser diferente, que las cosas, decía Freire, no son así, están así, por lo tanto pueden cambiarse. Esto es otro de los elementos que creemos que es central, que es que tenemos que construir una nueva cosmovisión del mundo, tenemos que construir un mundo diferente y otra mirada desde donde posicionarnos y desde donde pensar el mundo del futuro, porque el que tenemos no existe más como posibilidad, es inviable. Un mundo con los niveles de desigualdad como el que tenemos hoy, un mundo tan poco sustentable, no es posible. Es decir, entonces pensar en otro mundo posible como una realidad de ese inédito y viable, digamos, de Freire, nos parece que es central para tener en cuenta desde nuestras experiencias educativas de los movimientos populares. Y por último, rescatar 2 o 3 elementos más. El segundo gran salto que nosotros recuperamos de Freire tiene que ver con recuperar justamente la politicidad del acto educativo, ¿no? Freire decía, un educando termina su proceso educativo cuando asume un compromiso político de transformación de la realidad. Es decir, hay una convocatoria a la militancia. Esto también es central. Somos educadores, somos educadoras, somos educandos, somos educandas, pero lo hacemos a partir de una fuerte convicción de transformación política de la realidad, porque no entendemos que no se puede transformar la realidad si no es con la política, y que cualquier perspectiva educativa es política y que cualquier perspectiva política es educativa, porque tiene un rol performativo y pedagógico. Y por último, 2 o 3 ideas que consideramos centrales de Freire, ¿no? Una que recuperación de los sujetos, lo han dicho los compañeros y las compañeras que me precedieron, ¿no? Recuperar el protagonismo popular, recuperar a los sujetos en su rol activo. Esto es central, digamos, y es una de las cosas más importantes porque el neoliberalismo nos convenció de que la culpa era nuestra. Y eso es un problema gravísimo. Entonces, cuando hacemos experiencias educativas, nuestros compañeros y compañeras se historizan y entienden que la culpa es de una historia de saqueos. Y entonces en ese proceso aparece el protagonismo popular. Por último, cuando hablamos de Freire también nos acordamos de esta idea de que el opresor habita en las prácticas del oprimido. Qué importante pensar en esto, ¿no? Perdón, esa es la mano de un niño. Pensar en esta idea de que el opresor habita en las prácticas del oprimido y también pensar en que a veces podemos ser nosotros mismos quienes estemos oprimiendo y que por eso necesitamos todo el tiempo reflexionar sobre nuestras propias prácticas, ¿no? También otros compañeros y compañeras hablaron del universo vocabular y esto me parece que es importante para recuperar los contextos, ¿no? Nadie aprende por fuera de un contexto y el contexto también nos lo dio Freire en algún punto, ¿no? Esta idea de que no, siempre cuento la misma anécdota de un estudio que tuvimos que hacer una vez de un análisis de los manuales típicos educativos, ¿no? Que muchas veces tienen temática de la ciudad. ¿Y qué pasa en Jujuy cuando agarran ese manual? Tiene que ver con la realidad situada. Digamos, en algún punto, acá también tenemos que tener, y desde la Universidad Popular trabajamos mucho, una perspectiva situada, porque no hay proceso educativo por fuera de la cultura y de la vida cotidiana de las personas. Y para terminar, que es un elemento central dentro de la experiencia de la Universidad Popular, la recuperación de la posibilidad de poner otra vez en primer plano los saberes populares, ¿no? Hay conocimiento válido, riguroso, genuino en los procesos populares, en los barrios nuestros, en nuestras comunidades, y hay que recuperarlo en un pie de igualdad con los saberes técnicos, específicos y académicos. Esa diversidad de saberes, esa ecología de saberes es la que habilita procesos de transformación. Por eso, desde la Universidad Popular tenemos equipos técnicos que trabajan de conjunto. Digamos, ¿quién sabe sobre la posibilidad de... ¿quién puede efectivamente generar un proceso de urbanización en un barrio popular? Probablemente se necesiten arquitectos, arquitectas, ingenieros, ingenieras, pero también hay que preguntar y ejercer esta pedagogía de la pregunta, ir al barrio y decir qué necesitan, porque nadie sabe más que el propio barrio lo que necesita. Y ahí hay un saber válido que tenemos que recuperar y que en esa gran fuente de sabiduría que es el pueblo vamos a encontrar caminos de transformación. Sí, gracias a todos los compañeros por la invitación, por el compartir, por pensar esto.
Yo les hablo desde Mendoza, desde la tierra del sol, la tierra del vino, pero también estoy situada en Las Heras. Y Las Heras es la cuna de la gesta libertadora. Aquí se forjaron las armas con las que se liberó este continente. Aquí cerquita yo miro para allá y está esa cordillera que se atravesó, que fue atravesada y que fue pensada. San Martín decía, no es hacia el norte, tenemos que ir para allá. Y se animó a eso, ¿no? A decir, bueno, hay que atravesar esta cordillera si queremos libertar a nuestra América. Bueno, así es como lo soñó, como lo pensó, como lo organizó y como lo llevó adelante. Cuando Ludi me propuso que pensáramos esto colectivamente, lo primero que pensaba era el concepto de experiencia, ¿no? Y desde el feminismo hemos tenido que poner en valor el concepto experiencia, problematizar el concepto experiencia y politizarlo, porque se escribía mucho sobre nosotras, sobre las mujeres, pero no con nosotras y no con las mujeres. Y pensar a Freire es pensar ni más ni menos que en esa construcción colectiva. La Universidad Popular, nuestra Universidad Popular, tan soñada, tan parida paso a paso, tiene sus tres patas, su pata de formación, esto de poder acompañar a un montón de compañeros, de compañeras de los sectores populares que por todas estas historias, por todas estas intersecciones de desigualdad, no han podido avanzar en sus procesos formativos de la educación formal. Bueno, ¿cómo recuperamos y apoyamos eso? Tiene su pata de investigación, cómo producimos nuestros propios conocimientos, y aquí entonces investigación, acción participante, ¿no? Es decir, es una construcción de conocimiento en el lugar, desde el lugar y con quienes habitamos los espacios, los territorios, y por supuesto la intervención. No hay ninguna posibilidad de transformar si no es a partir de nuestras intervenciones. Entonces nuestro modelo pedagógico tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una pedagogía construida en movimiento, construida a partir del movimiento, a partir del movimiento popular. Y como esto tenía que ver con recuperar a Freire, yo pensaba la frase, está tan hasta trillada, si se quiere, que siempre aparece y que nos da vuelta, que es esa que dice, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a transformar el mundo, ¿no? Y es tan simple y de tanta circulación que a veces perdemos de vista la potencialidad de eso. Y a mí se me venía todo el tiempo a la cabeza cuando surgió esta invitación, esta frase, porque como nos pasa a las mujeres, ¿no? Las cosas las vivimos con el cuerpo, no solo pensamos con la cabeza, pensamos con el corazón, caminamos con el corazón, y hace muy poquito aquí en Mendoza desarrollamos puntos educativos, estos puntos educativos que fueron tan importantes para sostener las trayectorias formativas de los niños, las niñas, en este contexto terrible que ha sido la pandemia. Y bueno, aquí gobierna Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un gobierno meritocrático, neoliberal, expulsivo. Entonces, bueno, todo lo que hacemos tiene que ver con cómo nos organizamos colectivamente. Y colectivamente vamos dando soluciones y respuestas a cada una de las necesidades, y allí construimos el derecho, ¿no? Como nos enseñó esa gran mujer. Estos puntos educativos, en un primer momento, armamos cómo hacíamos para fortalecerlos, ¿no? Entonces nos organizamos y a partir de actividades económicas propias y con la carpintería de nuestro movimiento y con la textil de nuestro movimiento armamos los pizarrones y las mochilas y los kits educativos para fortalecer 30 puntos educativos. Nos juntamos y hicimos esto de
repartir lo que se tiene, ¿no? Nunca lo que sobra, sino que se comparte lo que se tiene, y resulta ser que de esos 30 puntos educativos, 3 de esos se llevan adelante por compañeras de la comunidad boliviana. Y me conmuevo porque Inocencia, Felicidad, Katy, son compañeras que, como aquí bien se decía, compañeras que habían sido históricamente desvalorizadas. Sin embargo, esas compañeras con quienes lloramos cuando el golpe a Evo, con quienes salimos a la calle cuando el golpe a Evo, con quienes celebramos cuando logramos ganar las elecciones, con esas compañeras de la comunidad boliviana, llevamos adelante, esas trabajadoras de la economía popular. Esas compañeras se animaron a poner un punto educativo en los espacios comunitarios donde desarrollamos nuestra práctica política aquí en Mendoza, que se llama Casas de Encuentro. 3 de esas casas de encuentro tienen que ver con la comunidad boliviana y con la fortaleza de estas mujeres para llevar adelante aquello que el Estado no cubre, que el Estado expulsa, que este Estado provincial no tiene en cuenta. Entonces, qué mejor que hablar de experiencia poniéndole los nombres, ¿no? Porque con ellas pudimos hacer todo ese proceso, ¿no? Ese proceso de resistencia al golpe, de solidaridad con el pueblo boliviano, de construcción. Durante la campaña de Evo Morales, estas casas de encuentro se constituyeron como espacios de apoyo al movimiento del socialismo, y estas mismas compañeras luego formaron este espacio educativo, este punto educativo para acompañar. Entonces, creo que si Freire está en algún lugar, es allí, en cada semillita, en cada inocencia, en cada felicidad, en cada Katy, en cada una de estas mujeres que le ponen el cuerpo, les ponemos el corazón, le ponemos la cabeza y le ponemos el sentir para que la educación se convierta en un derecho. Y entonces quería retomar esta frase tan simple y tan fuerte de que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a transformar el mundo, porque lo vemos todos los días, lo compartimos todo el tiempo. Nosotras no somos iguales cuando empezamos a atravesar estas trayectorias, y nuestras compañeras tampoco. Aquí entonces la participación, la organización nos fortalece, nos transforma, nos construye subjetivamente y nos permite fortalecernos siempre en proyectos colectivos. Cada una sola, individualmente, solo individualmente, no hubiéramos podido atravesar ni aquel maldito golpe, ni esta maldita pandemia. Sin embargo, en el abrazo, en el codo a codo, en el levantarnos conjuntamente, es posible. Así que bueno, con esa vigencia de Freire en la cara de mis compañeros y de mis compañeras, quería compartir esta experiencia desde aquí, desde ni más ni menos que Mendoza. Una hermosa experiencia y la emoción. Muchas gracias. Ahí ponían en el chat la frase de nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan, y ponían gran frase que sintetiza esta bella universidad popular de la que ustedes nos hablan, ¿no? De la experiencia en el centro, de una educación en movimiento y del pueblo pensando en nosotros, pudiendo pensar la solución a nuestros propios problemas, ¿no? Como decía también la compañera antes. Bueno, ahora como última expositora va a hablar la compañera Jackie Flores, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en Cava, secretaria general de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, coordinadora nacional del programa Promotores Ambientales, militante popular, feminista y ambientalista. Qué emoción, qué hermosa emoción. En principio, no puedo evitar el orgullo que nos da semejante construcción que tiene que ver con la ULPE. Para mí es un honor, la verdad, que haber escuchado a las compañeras, a los compañeros, en esta fe que realmente tiene el pueblo y poder compartir la experiencia de lo que tiene que ver el
el primer bachillerato popular cartonero que surge en el 2017 en la cooperativa Nuillán, una de las cooperativas que conforma el movimiento de trabajadores excluidos. Es la primera experiencia educativa del movimiento cartonero en la Argentina y en Latinoamérica. Eso me da mucho orgullo. La cooperativa Nuillán nuclea a más de 200 compañeros y compañeras cartoneras que prestamos un servicio en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años, recolectando material reciclable. Es una cooperativa liderada y también tiene su particularidad por mujeres. Me toca ser una de ellas, que venía de arrebatarle al gobierno de la ciudad un programa que reconocía el trabajo ambiental de nosotras las mujeres cartoneras y de lograr el reconocimiento de ellas bajo la figura de promotoras ambientales. Este logro y la cantidad de victorias que acumula el movimiento cartonero en la ciudad de Buenos Aires en términos de reconocimiento y puesta en valor, ¿no?, del trabajo de los y las cartoneras que brindamos, y gracias a la lucha y a las convicciones de que la dignidad que brinda el trabajo es lo que ordena la vida. Desde ese lugar que brinda la organización, lo colectivo, lo cooperativo, es que nos sentimos lo suficientemente valientes como para avanzar en otro derecho histórico vulnerado para nosotras y nuestros compañeros de la economía popular, y es el derecho a la educación. Y a mí me emociona muchísimo porque tiene que ver con una herramienta fundamental para salir de la opresión. Nosotros y nosotras tempranamente tuvimos que salir a trabajar, y eso creo que se habló acá y quedó más que claro desde el lugar que muchas veces venimos, y que hay otros y otras militantes y militantas que se ponen a disposición del pueblo, y eso es grandioso. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras no terminaron la escuela primaria, y eso es una realidad. Son muy pocos las y los que acceden a los primeros años de la escuela secundaria para ser expulsado. Y acá yo me permito decirlo. Hay que romper con la idea de que las personas abandonamos la escuela. Sinceramente, como si esta decisión no estuviera atravesado por múltiples causas, y esas causas las tenemos que decir porque son derechos vulnerados. Sin contar la enorme cantidad de compañeros que en el día de hoy no saben por qué nadie les enseña lo esencial que es a leer y escribir. De esta situación en la que venimos y en esta situación en la que estamos. Y a mí Freire me abrió la cabeza, porque también la particularidad que no se sabe del mundo cartonero es que llegan muchos libros a nuestras manos, y con esa prepotencia que tenemos del trabajo, obviamente que lo leemos. Y Freire decía que no estamos en este mundo simplemente para adaptarnos a él, sino para transformarlo. Y transformándolo tiene que ver con esto. Nos dimos cuenta que teníamos que construir una herramienta que nos permitiera a los y las trabajadoras de la economía popular ser protagonistas y transformarlo y animarnos a transformarlo todo. Entonces decidimos encarar la enorme tarea de construir un espacio educativo para los y las compañeras de la economía popular que pudiera contemplar todo. Pero debe ser un espacio que contemple las particularidades, y acá también se habló de nuestro movimiento, ¿no?, de mis compañeras y de mis compañeras. Organizar un dispositivo educativo que responda a las necesidades de las particularidades del movimiento y que contemple los recorridos, esos saberes, esas trayectorias organizativas, laborales, de la vida, de los y las, porque vienen con ellos esa vida, con mis compañeros y compañeras, respetándolas y haciéndolas parte de la instancia educativa, porque las personas no somos tablas donde cualquiera puede venir a imprimir algo
y eso es lo que se tiene que tomar. No creo que a partir del respeto podemos profundizar absolutamente todo, y en esta libertad también, que se nos venga a convidar pensando con nosotros y nosotras, es realmente importante. En este sentido, de contemplar las particularidades de la economía popular, consideramos que lo mejor era funcionar en un lugar, y acá viene el gran desafío, que era nuestro galpón cartonero, en nuestra cooperativa. Después del horario de trabajo, de tirar la carreta, de varias horas, pero que literalmente los compañeros después, en ese mismo lugar, sean estudiantes, ¿no? Entonces creemos que es importante que ellos y ellas sientan ese protagonismo indiscutible. Y a partir de ahí nosotros empezamos a profundizar en esto que llamamos pedagogía cartonera. Creemos en la construcción de esa experiencia educativa que debe identificarse con la lucha social de nuestro movimiento en su totalidad, en la síntesis de la experiencia educativa y del andar ese que también surgió político de la organización, florece desde lo popular, ¿no? Nosotros y nosotras hablamos de una pedagogía cartonera tomando las prácticas liberadoras. Creemos mucho en la libertad de pensamiento, que nos convida también Freire, prestando atención a todos los elementos constituyentes de nuestro movimiento, de nuestras necesidades, particularidades, ¿no? De nuestra experiencia educativa. Nuestro objetivo es tomar la diversidad de realidades de nuestros compañeros y compañeras para llevar adelante una educación que otorgue sentido de realidad que vivimos y habitamos, ¿no? Bachi trabajo. Nuestro movimiento levanta las banderas de tierra, techo y trabajo, y en ese sentido siempre consideramos a la educación y a su potencialidad liberadora, emancipadora, el eslabón fundamental para esa patria justa por la que luchamos, ¿no? Y entonces necesitamos compañeros y compañeras convencidas de que es posible, que es necesario cuestionar ese poder que a veces parece como dado natural, ¿no? Que tenemos que acatar, que se expresa claramente en las condiciones de la vida de nuestro pueblo, que se interponen muchas otras vidas dignas que nos merecemos. Nosotros nos merecemos vivir vidas dignas. Por eso es que la educación, y en la educación encontramos un medio para el fin que se propone en nuestras banderas, en un medio para seguir desafiando todos los que tengamos que desafiar, pero esos poderes también, ¿no? No hay vida posible si no despertamos a partir de lo político y de semejante herramienta que no solamente nos permite discernir de lo bueno y de lo malo, nos permite empoderarnos desde el lugar que nadie más se atreva a pensar por nosotros y nosotras. Que literalmente hay un saber y que muchas veces se nos busca solo para saber el saber de cómo subsistimos a tanta miseria, a tanta opresión, a tanto dolor. Y la verdad que esta herramienta que hemos podido construir desde el MT, desde la rama cartonera extendida, tiene que ver con ese saber popular, donde literalmente el saber popular es quien da letra, porque podemos constituir cualquier espacio educativo, ¿no? Sin profes no hay clase. Y al revés, a mí me gustaría al revés, si no hay estudiantes no hay clase, porque es un ir y venir, porque literalmente derribamos todos los mandatos. ¿Por qué una escuela? ¿Por qué un bachi? ¿No? Y esto sin darle mucho a la educación estructural, pero ha sido la que ha despojado esas voluntades también. Y amigándonos no puede haber barreras, no puede haber espacios que no podamos derribar en cuanto los profes que bancan el bachi, esos militantes que adoro, esas militantas que adoro que se ponen a disposición del mundo cartonero, literalmente vienen con la cabeza abierta, con sus brazos abiertos, pero por sobre todas las cosas con el corazón abierto
porque del mundo cartonero aprenden un montón. Entonces, cuando eso es un ida y vuelta, literalmente es lo que construimos en el bachillerato popular cartonero. La realidad es que esa es la experiencia que podemos construir, es la que discutimos, es la que podemos día a día ir implementándola. Soy ferviente defensora de la libertad de los compañeros y de las compañeras, así que para mí es un agrado haberles hablado un poco de la herramienta que en Mundo Cartonera hace un par de años nos animamos a arrebatar con esto que nos enseñó Freire. Sin nosotros no habrá libertad posible, ni justicia social si el pueblo no se despierta, porque es el pueblo quien la va a conquistar. Difícil no escuchar a Jackie no emocionarse, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias por esa pedagogía cartonera que también nos agranda el corazón también y nos da mucha fuerza para seguir adelante en todos nuestros distintos espacios. Gracias. Bueno, ahora no sé si hay alguna pregunta puntual. Quisiera remarcar la mística que acompañó todas las experiencias, ¿no? No hay todos los relatos, no hay pedagogía sin compromiso, sin mística, sin ilusión, sin ganas, sin sueño, con diferentes colores, pero eso quería remarcar, nada más. Parece medio hippie capaz, pero el amor de todos los que y todas las que fuimos hablando es una marca muy fuerte, ¿no? Y esto de una idea, de una pedagogía desde el territorio, ¿no? También es llamativo como lo repetitivo de distintas experiencias en distintos lugares del país, con distintos sujetos, se puede decir, no sé si la idea de sujetos, pero bueno, niños, adultos, bachillerato popular, jardines, universidades, lugares de alfabetización de adultos y como distintos lugares con las mismas ideas de construir saber desde el propio territorio, esta idea de que no está la idea por fuera y la llevo al territorio, sino que la idea se construye desde ahí. Tranquila, preguntas, ¿cómo va la lucha o búsqueda del derecho a estar conectados todos en Argentina? Fue como muy notorio la necesidad que tienen todos nuestros territorios, además de tener fuentes de conectividad, de incluso alfabetizarnos en cómo se usa un Zoom. O sea, estuvimos como aprendiendo todos en este tiempo. Para quienes tenían que además participar de un espacio educativo fue mucho más difícil. Fue un súper desafío, sobre todo para las personas que laburamos con personas adultas. Muchas veces las personas adultas decidieron dejar de lado sus estudios, al menos en nuestra experiencia, tanto en los bachilleratos populares como en los espacios de alfabetización, para priorizar ese uso del celular un ratito, que capaz que era un celular por familia, o la plata que salía el tener internet desde el celular o la computadora, lo priorizaban en las niñeces. Entonces creo que falta todavía un trabajo para hacer en torno a garantizar el acceso, como una respuesta también por parte de las instituciones estatales de brindar no solo elementos de conectividad, sino también señal, porque tampoco hay señal en muchos lugares. Ahí las organizaciones sociales nos organizamos con la articulación con las instituciones educativas. En el caso de las niñeces o quienes estaban yendo a una primaria para adultos formal, articulábamos entre buscar que nos envíen la tarea al mail nuestro, imprimirla, llevarla, pero no había un diálogo directo capaz a veces entre las instituciones y las personas que estaban en los espacios educativos, que creo que falta. Me parece que también es esto que veníamos trayendo antes, que es necesario, es súper necesario que se reconozca el laburo de la educación no formal. Nuestra formación, porque la mayoría estudiamos para ser docentes o somos docentes o nos formamos para esto, y que en ningún momento se quiere dejar de lado las ideas, sino se quiere crear un vínculo, y que ese vínculo siempre termina siendo súper beneficioso para ambos tipos de educación. Entonces ahí, poder como brindar también, y de paso como decir que nos falta eso y que lo tenemos que motorizar.
en relación al tema de la conectividad me parece que es central abordarlo, porque en definitiva es, digamos, todo lo que tiene que ver con la conectividad es una brecha de desigualdad estructural que impacta, o impactó fundamentalmente en el contexto de pandemia en lo educativo, porque tuvimos una situación particular que tenía que ver con una necesidad sanitaria válida, legítima y correcta. Necesitábamos aislarnos y ahí emerge la problemática de a tener que virtualizar, se hace visible, como tantas otras desigualdades que se hicieron visibles en la pandemia, la brecha digital, ¿no? Ahora, la brecha digital excede a lo educativo y tiene que ver con un montón de cuestiones. También tiene que ver con el derecho al ocio, tiene que ver con la posibilidad, digamos, para inscribirse en la vacunación había que tener internet, es decir, toca todas las aristas, entonces se vuelve un punto de desigualdad estructural que genera otras desigualdades, ¿no? Nosotros con otros movimientos, con una participación muy activa del movimiento Evita, hicimos un reglamento muy importante que justamente los dio esto que decía la compañera antes, ¿no? De una situación de desigualdad en términos de conectividad que impactaba directamente en la continuidad pedagógica, ¿no? Por eso decíamos cuando la Reta tuvo todo ese debate, todo ese acting en relación al tema de la presencialidad y demás, que había que plantear que si realmente estaba preocupado por la educación, lo que tendría que haber hecho era distribuir computadoras en los barrios populares, ¿no? Esto era lo que había que hacer. En líneas generales hay 3 políticas articuladas muy claras. Hay que distribuir dispositivos tecnológicos, hay que generar puntos de conectividad y hay que fortalecer el entramado comunitario, el entramado de nuestras compañeras y nuestros compañeros que en cada punto del país llevaron adelante tareas para acompañar a la escuela, ¿no? Esto es central. A mí lo que me parece un elemento más es que tenemos que recuperar por qué llegamos acá, ¿no? Porque en el 2010 Argentina tuvo una política de subsanar la brecha digital integral de lo más interesante, que era el Plan Argentina Conectada. El Plan Argentina Conectada era un plan integral que iba desde los satélites y ARSAT hasta la producción de plataformas educativas con contenidos innovadores a través del canal Encuentro, de la plataforma Educar y demás, y que también incluía el programa Conectar. Y ese programa se interrumpió, se vació y se destruyó durante el macrismo. Otra hubiese sido la historia si nosotros nos hubiese agarrado la pandemia sin esa interrupción. Entonces, en algún punto, el vacío que generó y la destrucción del Estado que generó el macrismo nos deja en una situación de muchísima vulnerabilidad para enfrentar una pandemia y sin los tiempos necesarios para poder acomodarnos a eso, ¿no? Eso no implica que no tengamos que reforzar los esfuerzos, es decir, es necesario que tengamos una política urgente y de emergente de abordaje de la situación educativa en relación a la conectividad. Porque aparte, así como en un montón de aristas, la pandemia nos dejó cosas que van a quedar y probablemente una parte de la educación del futuro sea virtual. Entonces, si no lo resolvemos, vamos a profundizar las desigualdades. Entonces, necesitamos una política de emergencia mucho más contundente en relación a la cuestión de la conectividad, vinculada a lo educativo y más allá que eso, a la posibilidad de acceso a Internet, porque eso garantiza otros derechos. Lo que significó visibilizar lo que veníamos denunciando ya también, ¿no? Literalmente, yo he visto a los profes y prácticamente en esto del aislamiento y la pandemia, que nadie escapó, literalmente convertirse en magas y magos, ¿no? Digamos, eso también tiene que ver con el contexto en el cual cómo nos involucramos y nos dejamos de involucrar, porque no sé si recuerdan, fue como un balde de agua fría a todos, y ahí donde literalmente ese equipo se empezó a hacer cuadernillo, desde la cooperativa tomamos como una de las prioridades justamente la importancia de la conectividad para nuestros compañeros y para nuestras compañeras, que no se perdiera, digamos, había mucho por perder y sí, digamos, me parece que es recontra importante, no solamente así como veníamos demandando el reconocimiento de estas experiencias, ¿no? El reconocimiento real, que tengan peso propio. Me parece que hay algo que no lo sabíamos, porque no se olviden que mucho de la economía popular, esta de la cuestión del Zoom y todo lo demás, no estaba tan naturalizado, estaba naturalizado el mail, creo yo, y no sé cuánto. Bueno,
me parece que sí, que tenemos la posibilidad también en el conjunto de llevar una propuesta y que esto es parte de un derecho más que se merecen todos y cada uno de los compañeros, ¿no? El pueblo, digo, la conectividad tiene que ver con justamente relacionarnos, potenciarnos y profundizar el poder popular. Creo que es realmente importante. Y que esto que ha dejado la pandemia, este saber de la tecnología, no puede volverse para atrás. Es una herramienta más en defensa de todos y cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Eso es lo que quería decir. Si quieren, los que fueron hablando, como un cierre cortito de 2 minutitos, porque no se fue nadie, así terminamos así bien arriba, así que si quieren ir cerrando. Primero agradecerles, me pareció muy bello, gracias a todos por compartir las experiencias, me parece que estos espacios son hermosos para nutrirnos, para ir como acompañándonos. El trabajo entre las distintas organizaciones me parece fundamental. Ahí hace unos meses, por ejemplo, con el Frente Patria Grande sacamos las brigadas educativas, entonces se fue generando como estas instancias de diálogo entre las distintas organizaciones que sirven un montón para poder trabajar colectivamente, o sea, no solo compartir las experiencias, sino crear herramientas de trabajo desde las distintas áreas con las que nos especializamos. Desde ahí, Lu contaba Ikari la de la universidad, Jackie los bachis, como los compas ahí que contaban acerca de la experiencia en la escuela. Todas estas cosas también me parece que permiten visibilizar el trabajo y que es una tarea sumamente colectiva y que no es que son grupos pequeños, sino que estamos en todos lados, ahí en Mendoza, en Jujuy, en Santa Fe, como somos un montón de personas en un montón de lados, incluso al nivel latinoamericano tenemos los compas del MST con la Universidad de Freire, como realmente somos un montón de gente que estamos siguiendo la educación popular porque es algo que nos emociona y porque pese a que ya pasaron 100 años de que nació Freire y personas, o sea, yo tengo 20 años, o sea, y lo leo y me sigue enamorando, al igual que cuando lo leyó Jackie, como, o sea, son cosas que se siguen reproduciendo y que están súper vigentes y que me parece que es por ahí. Vemos muchos puntos en común, muchas miradas comunes, más allá de las posibilidades que cada uno tenga. Hoy justo tuve una reunión de supervisión y nos dieron toda lo comparto porque amerita, nos dieron todas las especificaciones para pensar en las repitencias para este año. A la par que piden e incentivan que las escuelas empiecen a ser diferentes y a ser menos tradicionales y a empezar a crear espacios nuevos de trabajo. Entonces ahí hay mucha incoherencia, muchos límites a veces para crear espacios dentro de una estructura que te motiva y te limita a la vez, ¿no? Pero también entendemos que podemos encontrar intersticios en los lugares en los que estamos y con decisiones comunitarias como para poder hacer de los espacios educativos los espacios que queremos que sean relevantes y transformadores para los chicos y para las chicas y para los adolescentes. Acá nosotros hemos escrito algunos desafíos que podemos compartir, porque no todo está hecho, queda muchísimo por hacer. Primero, hablamos de cuidar, como desafío, cuidar la dignidad de las y los vecinos más pobres, cuidar la cultura propia de nuestras comunidades, en pos de generar propuestas educativas interesantes, no caer en avasallar con lo que ya está y es valioso y se debe poner en juego, ¿no? A veces uno puede caer en el error de no validar lo que ya está. Cuidar y promover los proyectos de vida de cada niño, niña y adolescente. Muchas veces nosotros nos ponemos en tensión con el presente y con el futuro. A veces sentimos que las familias, los niños y las niñas viven el hoy.
y veo si hoy puedo comer y puedo cenar y resolver eso. Entonces, cómo mientras vamos entendiendo eso, esa manera de sobrevivir, cómo a la vez sembrar para generar estas ideas de futuro, que sí se puede y que es posible, para lo cual se tienen que dar muchísimas otras condiciones, ¿no? Pero bueno, no luchar, no para no buscar transformar, sino para entender por qué quizás mientras que yo quiero que venga a la escuela, ese niño o esa familia no lo trae, ¿no? Enojarse, tratar de entender, de empatizar a la vez que uno busca generar otras cosas y que puedan crearse más oportunidades para que se puedan tomar otras decisiones. Compartir el estilo propio comunitario en nuestras escuelas. Esto nos parece interesante porque, como dijimos al principio, hay algo que se va construyendo y que lo vivenciamos también cuando hicimos esto, y nos parece lindo, así como ustedes compartieron, nos pareció bueno compartirlo, digamos, que no quede, que se vayan borrando algunas excusas sobre que no se pueden hacer algunas cosas en los espacios formales. Enmarcar, legislar, darle borde a la gestión social comunitaria dentro del sistema educativo, una legislación que promueva y cuide la organización, administración, el reconocimiento de cargos, de trabajadores. Bueno, acá con respecto a la gestión social a la cual formamos parte nosotros, por ser escuela de gestión privada, pero de cuota cero y en barrios y villas populares, estamos en una condición que pareciera que es un intermedio que no existe a nivel legal, pero sí existe para poder recibir el plan Sarmiento y el plan Líder para Crecer, en donde el Estado apuesta porque estén estas escuelas, pero para acompañar todo esto que sucede en las villas y en los barrios, hace falta más trabajadores, más infraestructura, más recursos. Entonces, bueno, seguir pensando también cómo generar que las estructuras no nos limiten tanto, porque da la sensación de que cuando se piensa en el protocolo o se piensan o se toman decisiones con la premisa de que todos somos de esta manera, y cuando terminamos diciendo quédate en casa, hay gente que no tiene casa. ¿Dónde se queda? Lo mismo pasó con la conectividad, y si bien se han visibilizado un montón de cuestiones, porque ha quedado de manifiesto que mucha gente no tiene acceso a la conectividad, acaba de pasar hace un tiempo lo mismo cuando dijeron vuelvan todos a las escuelas todo el tiempo y todos los chicos, y aquí no ha pasado nada, cuando no es de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo seguir reforzando esto de, bueno, todo para todos? De este modo, no. Lo que hablaban las compañeras de la singularidad, o sea, hay distintas necesidades, entonces tienen que haber distintas medidas, distintos protocolos, distintos recursos. Y después animarnos a seguir creando nuevos modos de ser y hacer escuela. Y digo animarnos porque también yo soy maestro y nos ha pasado que frente a momentos críticos uno tiende a refugiarse en lo que sabe, en lo que mamó, en su experiencia de alumno, y volvemos a prácticas o a criterios que nos atrasan. Entonces, bueno, si es comunitario y nos vamos reforzando entre todos, creo que nos vamos a animar más a ir rompiendo con algunas estructuras. Es importantísimo que entramemos nuestras experiencias educativas, porque, como decía la compañera, en cada lugar del país, en cada barrio, en cada comunidad hay una experiencia educativa. Necesitamos fortalecerlas uniéndolas. Me parece que esto es central, que esa trama inmensa educativa es muy importante que trabaje en red, ¿no? Y una cosa más que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando Brasil tiene claramente una experiencia de la educación popular muy profunda, porque tuvo a Freire y porque tuvo un montón de otros compañeros y compañeras que retomaron y continuaron y profundizaron su camino y su legado. Cuando asumió Bolsonaro, que es eso que es Bolsonaro, ¿no? Ese presidente neoliberal, neoconservador, misógino, violento, ¿no? Una de las primeras declaraciones que tuvo fue decir que había que ingresar al Ministerio de Educación y sacar con un lanzallamas cualquier obra, resquicio o
cosa que haya de Freire, ¿no? Yo decía, qué tremendo, ¿no? Esa imagen tan violenta. No me sorprende Bolsonaro, pero sí, ¿qué hay ahí de potencia transformadora, ¿no? ¿Por qué un presidente como Bolsonaro, cuando asume, lo primero que piensa como enemigo es la obra de Freire? Digo, ahí tenemos que ver que hay un miedo, me parece, ¿no? El miedo a la capacidad de generar procesos organizadores populares en el método freiriano. Me parece que en esa violencia inusitada de Bolsonaro contra la obra de Freire, lo que hay es un miedo tremendo a la organización popular y a la potencia transformadora que tiene la organización popular. Me parece que es central porque esto lo que tiene que hacer es justamente fortalecer aún más los espacios educativos, porque ahí hay algo que les molesta, y les molesta porque lo que hay atrás de eso es pueblo, y es pueblo con capacidad de construir poder. Entonces me parece que eso es central que lo pensemos, ¿no? Y muchas gracias por invitarnos, siempre es un placer inmenso y una alegría enorme escucharles y poder conversar y poder aunar miradas, experiencias en la diversidad y en la hermandad y en el compañerismo que tenemos que fortalecer día a día. Lo que ha hecho la pandemia es visibilizar lo que veníamos denunciando hace mucho tiempo, pero también ha hecho, ha generado y ha potenciado ese fuego que tiene el pueblo también, ¿no? Digamos, dentro del Bachi, convivir hubiera sido como impensado, cartoneros y cartoneras después de su recorrido, de sus calles, literalmente en el Bachi, de esas promotoras ambiental que andan en sus turnos mañana y tarde, enseñando separación en origen en el Bachi, esos compañeros y esos pibes a partir de las casas de viento, ¿no? Sanando y dando batalla al consumo, como así también abrir las puertas de un galpón cartonero para hacer literalmente una olla popular para compañeros y compañeras de calle, ¿no? Y que todo eso pueda convivir en un Bachi. Es tremendo lo que nos ha provocado, y creo que más allá del saber del pueblo tiene que ver con algo que es transversal y que desde el lugar que vengo, que soy parte y que lo conversamos con los compañeros, tiene que ver con esa fe, tiene que ver con esa libertad de elegirnos, por sobre todas las cosas, de elegirnos, y con algo que es absolutamente muy valioso también, ¿no? Y que tiene que ver desde qué lugar elegimos, ¿no? A mí y para terminar, una de las frases que una vez le leí a las compañeras, que fueron las que ayudaron a impulsar el Bachi, las promotoras ambiental, y la obra de Freire y uno de su legado tiene que ver con esto. ¿Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a la clase dominada percibirse la injusticia social en forma crítica? Creo que esa es la base que podemos construir. Desde ahí me agarro para convidar, y fue absolutamente hermoso ver a los compañeros apropiarse de lo que esas calles y ese carro me dio, que tiene que ver con que literalmente la obra de él no solamente le pertenece a Brasil, sino que literalmente nos pertenece como pueblo, y así es como llegan las herramientas que construye quienes consideran que el ser humano, el hombre y la mujer, debemos transitar nuestro camino en libertad y con derechos cumplidos. Gracias a todos. En 15 días hay otro encuentro similar a este en el que van a hablar otras experiencias educativas freirianas. Desde la ULPE, muchísimas gracias. Y como decían hace un ratito, esta idea de ir armando redes y construyendo el conocimiento desde el pueblo y para el pueblo.